que se forma? Una comunidad de propietarios. Varios son dueños de la misma cosa. Es el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas, que van a tener en propiedad una parte porcentual, una parte indivisa se denomina. Indivisa, ¿qué quiere decir? Indivisible. Es decir, si yo soy condomino de una casa, uno va a tener la cocina y el otro va a tener el baño, cada uno una habitación, si tiene 2 habitaciones, y van a compartir con una línea divisoria, con una sábana, el living entre dos, no, obviamente que no. Van a ser propietarios de la totalidad por un porcentaje, 50-50, 70-30, 68-32, lo que sea. ¿Sí? Depende en la proporción en la que compren. Eso va a determinarse en el momento de la compra, según el precio que pongan, obviamente. Normalmente es eso, qué sé yo, se compran 3 amigos una lancha, la lancha vale 100 lucas, uno pone 20 lucas, el otro pone 50 y el otro pone 30. Van a ser condóminos. ¿En qué proporción? En esa proporción. Uno un 20%, otro un 30%, otro un 50%. ¿Sí? 20% en proporción de fracciones sería ¿qué? Un quinto. ¿Sí? El que tiene el 30%, ¿qué va a tener? Un 33 y algo, ¿no? Por ahí. Y el que tiene el 50 va a tener un medio. ¿Sí? ¿Quién dijo algo? No, le decía yo un tercio, le decía. Claro. Bien. 2 personas no pueden tener cada una en el todo el dominio común de una cosa. Tienen que compartirlo. Ese compartirlo es el condominio. Pueden ser copropietarios en común, entonces. Eso es lo que dice un poco la doctrina. ¿Qué caracteres tiene? Silencia en micrófonos, que no encuentro la opción acá para que se los pueda silenciar yo. A ver. Ahí está. Bien. Primero, no hay exclusividad, no hay un carácter único, ¿sí? Pluralidad de sujetos hay. Hay un solo objeto, varios sujetos. La titularidad no es sobre la cosa completa al 100, sino una cuota de esa cosa, un porcentaje, una fracción. Ninguno tiene la titularidad exclusiva, lógico, consecuencia de lo anterior. Y después es perpetuo, es absoluto, pero en vez de ser exclusivo es no exclusivo. ¿Sí? Pues son varios. Igual que el dominio, salvo en la exclusividad. ¿Cómo se forma un condominio? Bien, cuando alguien hereda en condominio, ¿sí? De la totalidad de los bienes. Y cada bien se va a registrar en la proporción que corresponda. Otras formas de crear el condominio es por indivisión forzosa. No sé, por ejemplo, un campo que ya se dividió tantas veces que al quedar tan chiquitito es antieconómico explotarlo. Hay un concepto que se denomina el de unidad económica, lo van a ver ustedes en economía seguramente, y en otras materias relacionadas con la carrera de administración o contador. La unidad económica es la expresión mínima de una cantidad de bienes, una empresa, lo que fuere, para que sea rentable, para que se pueda sostener. Un campo termina siendo unidad económica. ¿Cuál es la unidad económica mínima de extensión de tierra en provincia de Buenos Aires? Es la misma que en el norte, que en el centro de la República y que en la Patagonia. Es lo mismo en zona fértil que en zona arenosa, árida, salitrosa, rocosa, montañosa. No. No. Evidentemente, por ejemplo, 1000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, parte de Córdoba, un poco de La Pampa, pero ya menos, pero en el centro, digamos, de la explotación agropecuaria más fuerte que hay en la República, en el territorio de Argentina, 1000 hectáreas ahí, equivalen tal vez a 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, depende de la zona. Entonces, el hecho de que uno diga, no, es rico, tiene 200.000 hectáreas. Ah, sí, ¿en dónde? En el medio del desierto. ¿Y qué? ¿Es propietario de qué? Es rico porque tiene arena. No puede sacar ni un tomate de la arena. Menos criar una oveja. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay una ruta hacia el sur que atraviesa, se le dice justamente la ruta del desierto, que atraviesa territorio de La Pampa. Por el medio del desierto. Son cientos de kilómetros. Es más, es una recta aburridísima y peligrosa porque te quedas dormido, porque es una recta. Es una línea perfecta, recta. ¿Sí? A lo largo de cientos de kilómetros de esa línea recta,
no hay No hay una gota nada. de agua. Primero que no hay nada. Hay alambrados nada más de campo, pero esos campos nada tienen. No hay ni vegetación en algunos casos, no hay animales. A lo sumo te cruzas algún insecto, alguna araña, alguna porquería de esas. Pero vos parás y en algunos lugares hay puestos de agua, pero porque llevan agua con un caño. Pero en la naturaleza no hay agua. Y si vos perforás para ahí, para abajo, para sacar agua, eh, acá en la zona de San Miguel sale agua potable a los 60 metros, 58, 62, 64 metros, pongámosle. Agua potable, tercera napa. Se puede tomar normalmente. Muy rica, muy mineralizada y no contaminada. Ahí vas a 50, 10, 20, 30, 80, 200, 500, 2000 metros, no hay agua. No hay agua en la superficie, no hay agua cerquita, no hay agua para abajo, no hay agua en la profundidad. ¿Saben lo costoso que es hacer una perforación a 1500 metros, 2000 metros para sacar agua? Y además no hay. Está estudiado eso y no hay. Los campos que hay ahí que quieren hacer explotación agropecuaria necesitan llevar el agua de otras fuentes. Y cambia automáticamente la geografía cuando vos salís de la ruta del desierto, entrás en Colonia 25 de Mayo, por ahí, ya está casi en el límite del sur de La Pampa con otras provincias, y hay un dique. Y ya la vegetación cambia completamente, ya hay zonas verdes, por ejemplo. En vez de semidesértico, desértico pasa a ser verde. Es notorio esto, choca la visión incluso, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la indivisión forzosa. Muchas La veces ruta esta hay que dice, profe, en La Pampa. ¿cuál? La ruta, el número de ruta, Sí, eh, no me acuerdo el número de la ruta. Vos vas por la ruta 5, te metes en La Pampa y después enfilás para el sur, la ruta del desierto, y no me acuerdo, es después de General Hacha hacia el sur. Pero no me acuerdo bien, no me acuerdo el número, perdón. Conocida por la ruta del desierto. Ponen en rutacero.com.ar, marcan para irse como a, no sé, a Bariloche y les va a marcar esa ruta, es la más corta. ¿Sí? Bien. Esta indivisión forzosa está determinada entonces, por ejemplo, por uno de los criterios, la unidad económica. ¿Sí? Entonces, ahí va a determinar que este campo no se pueda fraccionar más chico porque si no, se muere, no se sostiene. Una casa tampoco se puede dividir. Una casa es un objeto, un bien de indivisión forzosa. Un departamento es lo mismo, un auto es lo mismo. Entonces, va a haber 2 dueños, va a haber 3 dueños, no queda otra, condominio va a haber. También hay indivisión de muros, cercos y fosos, es decir, el muro que divide una casa de otra. Puede decir, che, un pedazo del muro es mío, otro pedazo es tuyo. No, es el mismo muro que sostiene a las 2 casas. ¿Se entiende? Si está construido de esa manera, indivisión, por lo tanto, condominio. Y después hay condominio por confusión de límites. Esto pasa en zonas muy escarpadas, montañosas, difíciles de acceder, en donde resulta imposible determinar dónde finaliza una propiedad, campo, por ejemplo, y dónde inicia otro campo. ¿Por qué? Porque es en el medio de la montaña. Estás colgado de un abismo, entonces no se sabe bien dónde está el límite de un campo y del otro. Entonces ahí que hay condominio por confusión de límites. Es como de las 2 personas, de los 2 propietarios. ¿Sí? Bien, los condominios tienen facultades, derechos y tienen obligaciones comunes. Tienen que respetar la parte del otro, etc. Hay que ver si estas son con indivisión forzosa o sin indivisión forzosa. Eso va a cambiar las facultades y las obligaciones. Por ejemplo, si no hay indivisión forzosa, pueden dividir, pueden vender. Un condominio tiene derecho a reclamarle al otro la venta, que le compre la parte, por ejemplo, y si no, le vende a otro, a un tercero. ¿Sí? Bien, en la medianera, ¿qué es la Gabriel, medianera? discúlpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Diga. Por ejemplo, los country, o sea, los barrios privados. Por ejemplo, mi hijo es agente inmobiliario y vende lotes en un barrio privado que es de Pilar del Este. ¿Ahí no hay condominio, por ejemplo? En Con general, respecto... Sí, en general decime. se organizan bajo la forma de propiedad horizontal. Ah, claro. Entonces va a haber dominio de una parte exclusiva con dominio de una parte común. Ah, está ¿Sí? bien, está bien. En Gracias. general. No Gracias. siempre, ojo, esto hay que ver cómo lo organizaron. Pero en general
Es así. Bien. ¿Qué es una medianera? Un muro en donde está el límite separativo de dos heredades. ¿Qué es una heredad? Un fundo. ¿Qué es un fundo? Una propiedad. Son términos antiguos, vienen del derecho romano. El fundo vecino es 20 y algo, 20, 19, no sé, por ahí andamos. ¿En qué estamos? En la 21. Bien. Un fundo es una propiedad vecina. Un fundo vecino, propiedad vecina. Un campo vecino, terreno vecino, casa vecina. ¿Sí? Heredad, una y otra es mi propiedad, tu propiedad. Que puede ser que la hayas heredado o no, no importa, pero se le dice así genéricamente heredad también. Es decir, que un medianero, un muro medianero, es el que separa y a veces sostiene la construcción de dos propiedades linderas. Y pertenecen en condominio a ambos vecinos. Sí, es un muro medianero. ¿Sí? ¿Por qué es medianero? Porque si es un muro de 30, 15 centímetros de esos 30 están sobre una propiedad y los otros 15 sobre la otra. Y la línea del medio es la línea imaginaria divisoria entre una propiedad y la otra. ¿Me siguieron? Si yo hago un muro medianero a mi costa, completamente de mi bolsillo, pero lo hago como muro medianero, lo construyo mitad en el vecino, mitad en mi terreno, ¿le puedo exigir al vecino que me pague la mitad de su parte? Sí. Exactamente, porque le hice el favor de hacerle el muro que él no va a tener que hacer. Salvo que yo haga el muro medianero de 15, pared de 15, de mi lado. Entonces ahí no le puedo exigir nada al vecino. ¿Se entiende? O que lo haga de 15 y la mitad, 7,5 de un lado, 7,5 del otro. Si estamos de acuerdo los dos vecinos, la mitad la pone uno y la mitad la pone otro. ¿Sí? Y yo puedo hacer mis 15 de medianera del límite del vecino para adentro del vecino. Si el vecino quiere, me dice, no, mira, hacelo de mis 15, porque ya tengo el cimiento hecho. Me está pasando ahora a mí con un pedacito del terreno adelante, 2 metros. La vecina me dice, che, mira, acá mi papá había hecho el cimiento ya. Así que rompemos acá, sacamos el alambrado, qué sé yo, y levantamos la pared directo sobre el cimiento, pero está en tu lado ese. No me importa, me dice, hagámoslo acá y lo pagamos mitad y mitad. Ella se hace su muro, que es suyo, porque está en su propiedad, y paga la mitad. Se recontra beneficia. Ahora, si no es medianera, es de ella exclusivo, ¿yo puedo ahí construir apoyando esa pared? No. Y no, profe. Para construir yo tengo que hacer mis otros 15 de mi lado y recién ahí puedo romper, poner columna, techo, lo que fuere. Sobre los 15 de ella no lo puedo hacer, salvo que me lo consienta, pero si ella me dice que no, me toca hacer mis 15. Y si yo hago sin permiso, me puede decir, rompe, porque está sobre mi pared. Desarmar lo que hiciste, está mal. Está sobre mi pared. Lo tenés que hacer sobre la tuya. Y tuya no está. Hacé tu pared. Y tiene derecho a hacerlo. ¿Está? Un juicio de medianería. Sí, hay juicios de medianería, pero no se ponen de acuerdo. Porque alguien le apoyó un Profe, techo en la pared al otro. ¿Miren? Sí, dura años, sí. ¿Qué pasa? Hablo. y en el caso de que esté la medianera y haya puesto canteros o una palmera que rompe la medianera, Se le puede exigir al vecino que quite eso que destruye la pared o el piso del otro lado. Por ejemplo, si hay árboles a menos de 2 metros de una medianera, se puede exigir que sean sacados o podados. Por supuesto que si las ramas del árbol pasan por arriba de la línea imaginaria de la medianera, yo tengo derecho a cortarlas directamente, no tengo que pedir permiso al vecino ni nada. ¿En serio se puede hacer eso? Si el árbol del vecino pasa por arriba con ramas y viene a mi casa, yo agarro la motosierra y en la línea, proyecto la línea divisoria para arriba perpendicularmente al cielo. Todo lo que está de esa línea imaginaria para mi lado lo corto y se terminó. Porque De yo hecho, tengo un árbol gigante en casa que está pasando la medianera, digamos, está acá nomás y todos los árboles caen, todas las hojas caen y... sí. Yo al vecino mío tiene una mora en el fondo. No sé, es un personaje el vecino. Tiene una mora que le tapa media casa, le llena de hojas y de mugre y de mosca media casa de él. Terraza, todo.
Obviamente la mora de él avanza hacia mi casa, porque está en el límite, está pegada. No se la hago sacar. Tengo que ver si me rompió el piso o no. Yo tengo un laurel de mi lado, entonces no sé si el piso lo rompió el laurel o la mora. Pero no importa, discusión aparte. Todas las ramas que pasan por arriba, que me tiran la mora arriba donde tengo el tender con la ropa, imagínense, mi mujer quejándose permanentemente. ¿Qué hice? Jardinero, córteme todo de acá para arriba, línea imaginaria que no quede nada. Luz, aire. Y el vecino no me puede decir nada, estoy cortando lo que me está invadiendo. Es más, le podría exigir que saque el árbol. Demasiado que no le exigí nada. ¿Sí? Bien, ¿cómo se particiona? ¿Cómo se separa un condominio? Es el modo de concluir con el condominio, en virtud de la cual las cuotas de cada condominio, en virtud de la cual, está mal, en virtud del cual, las cuotas de cada condominio se transforman en partes materiales, ¿sí? Determinadas, sobre las cuales se ejercerá en lo sucesivo el derecho de dominio. Por ejemplo, tenemos un campo de 100 hectáreas en condominio, lo partimos, lo subdividimos, ¿sí? Y nos vamos a quedar 50 hectáreas cada uno, suponiendo que somos hermanos que heredamos por partes iguales. Vamos al municipio y decimos, che, queremos partir este campo en dos, hacer una subdivisión de esta parcela rural de 100 hectáreas en dos subparcelas de 50. Ah, listo, tráeme el plano, anda un agrimensor, hace los trámites, pin, listo, inscripto en La Plata, que inscripto en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, campo, rompimos el condominio, cada uno dominio exclusivo de cada parte. ¿Está? Profe, Propiedad. y en ese caso, se hace el condominio para las partes, pero si el terreno sigue quedando a nombre de una sola persona, ¿Cómo a nombre de una sola persona? Si es condominio, no puede estar a nombre de una sola persona. ¿Se entiende? sí o sí, sí, Si es sí, sí. condominio, si era ¿Por qué? condominio, no puede estar a nombre de una sola persona, va a estar a nombre de las dos. De las Justamente lo dos. que estamos haciendo es que de estar a nombre de dos o más, pase a estar a nombre de cada uno su parte exclusiva. Sí. ¿Se entendió? Sí, en mi caso, yo tengo un terreno que está a nombre de mi papá y le vendió una parte a mi tío edificó, pero nunca escrituraron, o sea, el terreno quedó hay que a hacer la nombre de mi subdivisión. papá. ¿Y tu papá vive? No, él falleció ya. Bueno, Está todo a mi nombre, digamos. ¿no hicieron nunca un papel? ¿Y está la sucesión salió y está a nombre tuyo? Sí, lo que nosotros hicimos es como un poder para que ellos puedan vivir ahí, en su casa que hicieron. Lo que habría que hacer es un boleto de compraventa e ir a la municipalidad y plantear la subdivisión. Hay que ver si se puede hacer, porque por ahí es de indivisión forzosa por la extensión y te dicen, no, un terreno de 200 metros no se puede dividir en dos terrenos de 100 metros. No está autorizado. Hay que ver, averigua eso. Con un agrimensor, averigua si pueden hacer la subdivisión en dos parcelas para hacer la partición y que cada uno se quede con su propiedad. Y por supuesto, vos le cobras a tu tío, si ya le cobraron, él pagará los trámites. De todo eso, los trámites los va a tener que pagar él. ¿Se entiende? Claro. Bien. Gracias. ¿Qué es la propiedad horizontal? Derecho real de uso y goce sobre una unidad funcional de un inmueble que consiste en una parte privada y una parte indivisa. ¿Sí? La primera, sobre una porción del edificio, la parte privada, donde tengo dominio. Y la segunda, todas las áreas y partes comunes del edificio o propiedad horizontal que haya. Por ejemplo, todos los que viven acá en departamento, dúplex, o emprendimiento tipo, ¿cómo se llaman ahora? Apart, etc. Son dueños exclusivos de su unidad funcional, ya sea que tenga cochera o no tenga cochera. Y son condóminos de el palier, el pasillo de acceso, las escaleras, el hueco de la escalera, el ascensor y el hueco del ascensor, la terraza, el solarium, el gimnasio, el laundry, es decir, la zona de lavado, que a veces hay lugares donde tienen máquinas de lavado y secado centrales para todos los copropietarios, la parrilla, el quincho, la pileta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es así? Porque es en propiedad horizontal. Dominio exclusivo, solo mi parte.
Mi departamento, mi unidad, mi casa, casa 2, casa 3, lo que sea. Dominio, en condominio, en condominio, todo lo restante que son áreas comunes y estructuras comunes de sostén de las partes del edificio. Caños estructurales, columnas, vigas, paredes, muros estructurales, cimientos, instalaciones centrales de agua, luz, gas, aire acondicionado, caldera para calefacción central y piso de losa radiante, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es común. Se rompe un caño y viene el consorcio y te dice, expensas extraordinarias por rotura del caño troncal de bajada de agua. 180.000 pesos dividido 20 propietarios, 9.000 mangos más adicionales de expensas. Si vos querés matar a alguien, este mes tengo que poner 9.000 mangos más. ¿De dónde lo saco? Expensas comunes. ¿Qué son las expensas comunes? Son los gastos que se hacen para sostener todas las partes comunes. Barrer la terraza y el solarium de las porquerías que deja la gente que va a tomar sol, mantener todas las áreas comunes limpias, acondicionadas, ventiladas, con luz, con la lamparita que funcione, el ascensor que funcione, la cerradura que funcione, la alarma, la cámara de seguridad que funcione, la parrilla que funcione, etc. Todos esos son gastos que hace ¿quién? La comunidad de copropietarios. ¿Quién lo administra? En general un consorcio de copropietarios, con un consejo de administración, ¿sí? Que es quien hace todos los gastos, hace la cuenta a fin de mes, hace una rayita y dice, ¿cuántos propietarios somos acá? 38 propietarios. Perfecto. Hay que dividir esto en 38. ¿Pero en qué proporción? ¿La totalidad de los gastos dividido 38? No. La señora del primero A tiene 40 metros cuadrados. Y el señor del cuarto A es un loft que tiene 320 metros cuadrados. ¿Pueden pagar la misma proporción? No. Le corresponde a cada uno según su proporción. La señora que tiene 40 metros va a tener un índice de participación en los gastos del consorcio, que va a estar determinado ese índice, ese porcentaje, en el reglamento de copropiedad. Todos los que viven en departamento, hoy termina la clase, buscan los papeles y se fijan si tienen el reglamento de copropiedad. Y si nunca lo vieron, ni se los nombraron, ni lo tienen, ni les dijeron que existía, se ponen en contacto con el consorcio y le piden el reglamento de copropiedad. Porque ese es el estatuto para convivir en la propiedad horizontal. Las reglas de quién puede hacer cada cosa y qué no puede hacer cada quien están ahí. Entonces, si el de al lado hace lo que se le canta a las 3 de la mañana, que sale a prender fuego para la parrilla porque le gusta comer chorizo a las 3 de la mañana, vos en el reglamento de propiedad vas a mirar que se puede usar la parrilla en el horario de tal a tal. Y vas y le decís al consorcio, el señor del cuarto D está a las 3 de la mañana prendiendo fuego, póngale una multa o impídale que lo haga, porque no puede hacerlo, porque además me da sobre la ventana del dormitorio y yo me inundo de chorizo a las 3 de la mañana. ¿Se entiende? De aroma que no me deja dormir. Bien, Janés vive en barrio de edificios y acá no hay consorcio. En este caso nadie le puede exigir nada, digamos. ¿Cómo que no hay consorcio? Vivís en un barrio de edificios. ¿Vivís adentro de un edificio? ¿Vivís en una propiedad común, propia, exclusiva? ¿Cómo es? Acláranos. Claro, a mí me pasa lo mismo, profe. Como esto es un complejo habitacional de edificios, pero no Sí. existen consorcios. ¿Y no hay Entonces, expensas? ¿Nadie paga expensas? No. Está bien. La vez Entonces, no es pasada, propiedad. por ejemplo, se rompió un caño de desagüe de la lluvia y bueno, nos tuvimos que poner de acuerdo todos los Está bien. departamentos Está bien. para costear los dos puntos. Pero tiene que haber, si hay propiedad no existe. horizontal y no hay consorcio, porque no hace falta, porque no hay gastos comunes ordinarios, tiene que haber igual un reglamento de copropiedad que diga cada propiedad en qué proporción participa. Seguro tiene que haber un reglamento de copropiedad, si no, no te autorizan la propiedad horizontal. No te pueden escriturar por propiedad horizontal si no hay reglamento de copropiedad. Lo que pasa es que no te lo dan. Pues un chorizo así,
que se olvidan de fotocopiarlo, de entregártelo, hacerte una copia certificada, etcétera, porque además ahí sale plata hacer una copia certificada. Pero tenés que pedirlo. Reglamento siempre hay. Ahí te va a decir, el de la casa 1, que tiene 120 metros cuadrados, corresponde un tercio. El de la casa 2, que tiene 80 metros cuadrados, corresponde un medio. Y el del fondo, un no sé cuánto. ¿Se entiende? Y cada uno van a tener que hacer los gastos, pero no poniéndose de acuerdo. Poniéndose de acuerdo en pagar, en hacerlo, aprobar el presupuesto y qué sé yo. Eso está bien. Pero después cada uno va a tener que pagar la proporción que dice el reglamento de copropiedad. No por partes iguales. No es lo mismo un tipo que tiene 300 metros cuadrados un tipo que tiene 30 metros cuadrados. 10 veces más. Tiene que pagar 10 veces más. ¿Se entiende? Y si no, abogado. Contraten abogado. Yo acá les paso un par de colegas enseguida. ¿Está? Claro, yo por ejemplo, en mi caso, que soy la que vivo más arriba, mi departamento es más chico, tiene 2 habitaciones en vez de 3, y la cocina-comedor también es más pequeña, pero bueno, acá nada, hicimos todo por partes iguales. Son Era unos la giles. única forma. Son unos giles. Tienen que hacer valer el reglamento de copropiedad. Para algo está escrito y aprobado. Si no aprobaron reglamento de propiedad, no tienen propiedad horizontal. ¿Se entiende? Hay que ver la proporción de cada quien. Son varios edificios, una vez pensaba, bueno, es este caso, propiedad horizontal sin consorcio propietario, porque a veces dividís una casa en 3, ponele un local y 2 casas. Mis abuelos construyeron en su momento en la capital. De una casa hicieron 2 casas y un local. Pues mi abuelo tenía fiambrería y quiso hacerse su propio local. Bueno, perfecto. Se hizo su propio local el tipo y la casa de arriba. Después se separaron y se vendieron. Y que no teníamos un consorcio para administrar 3 puertas. La puerta de la casa 1, la casa 2 y el local. ¿Para qué? Si era directo a la vereda, las casas. No había pasillo, no había nada. Cada uno ponía su lamparita nada más. No tiene sentido que haya consorcio. Y no hay expensas, pero hay reglamento de copropiedad. Para que se diga, che, este muro es así, es común, este muro no se puede tocar, acá podés poner un techo, acá no podés poner un techo. Acá puedes hacer una caída de agua, la podés hacer porque le tiras el agua en el patio del vecino. Ese es un tema también. Ahora lo vamos a ver en servidumbres. Bueno. Dijimos la definición, no. Un derecho real de uso y goce sobre unidad funcional de un inmueble, hasta ahí sí, que consiste en una parte privada indivisa, muy bien. Lo primero sobre una porción del edificio y la segunda todas las cosas comunes. Esto lo explicamos ya, perfecto. La resultante de la división de un inmueble por pisos o departamentos. Eso es la propiedad horizontal. Cada uno de los cuales pertenece o puede pertenecer a distinto titular. Cada uno tiene la propiedad exclusiva, distinto titular, y cada uno en conjunto tiene el condominio de las partes comunes. Usufructo, uso y habitación. La definición de propiedad horizontal está en la placa número 22. ¿No es cierto? 22. Sí, 22, profe. Derecho real de uso y goce sobre una unidad funcional. Eso, lean tranquilo después. Derecho real de usufructo. Consiste en usar y gozar una cosa, de una cosa, cuya propiedad pertenece a otro, ¿ven? Derecho real sobre cosa ajena. Con tal de que no se altere su sustancia. Si a mí me dan un campo en alquiler, yo alquilo un campo, ¿sí? Y puedo en ese alquiler usufructuar, porque me lo alquilan para explotarlo, lo debe decir el contrato de alquiler, yo puedo levantar los frutos de las cosechas y la venta de los animales de ese campo, explotarlo yo. En cambio, si yo alquilo y solo me otorgan el uso de ese inmueble, de ese campo, yo puedo usar el campo, la casa, entrar, salir, la pileta, cazar, lo que sea, solo para consumo personal y de mi familia. Pero no puedo levantar la cosecha y venderla. ¿Se entiende? En un contrato de alquiler pueden darme restringido solo el uso para mí, para mi familia. Puedo comerme la manzana, la naranja, la pera, los zapallos, la zanahoria que hay en el piso, cazar liebre, comerme una oveja, lo que fuere, si es una granja, por ejemplo, que me la dan en alquiler con el uso. Pero si hay 400 ovejas en esa granja que yo alquilé, yo no puedo vender las 399 ovejas restantes y hacerme del precio de venta de eso, porque tengo solo el uso. Entonces puedo cuidar
comer para mí, para mi sustento y el de mi familia, pero no puedo usufructuar. Estoy haciendo una diferencia de lo que es el uso y el usufructo en un campo, por ejemplo. ¿Sí? Para que me sigan. Puede haber Gabriel, ¿qué? te hago una consulta. Mira, en una época nosotros compramos una casa quinta en Paso del Rey. Y el señor que nos vendió la casa quinta era un señor que tenía una plantación de habas, espectacular las habas que tenía, y además tenía muchos frutales y demás. Y nos vendió y diciendo que esas habas le pertenecían a él y que iba a venir con una camioneta a llevarse toda la cosecha, no solo de las habas, sino de los frutos que había. Había castañas, higos, ciruelas, era impresionante. Le dijimos que no porque ya era de nuestra propiedad. ¿Está mal? Y que hay que ver qué decía la escritura. Si ustedes obtuvieron No, el la dominio escritura pleno, éramos dueños nosotros, ya éramos dueños nosotros. claro. Y no, ya una vez que vendiste, lo que vendiste es con todo lo que está plantado arriba y con todos los frutos que se vayan a obtener en el futuro, que ya son del Claro, dominio. pero nos quería hacer juicio. Nos quería hacer juicio. No entendía Una nada. locura total. Sí, un tano No muy, entendía muy jodido, sí. Sí, no entendía nada. Pequeño detalle. En la ley argentina no es como él dice. Por ahí en Italia sí, no lo sé. Claro. No tengo idea, pero acá no. Acá vendiste todo lo que está adherido a ese suelo plantado, arraigado a la tierra, es tuyo. Salvo que te venda en la nuda propiedad y él se reserve el usufructo. ¿Él se reservó el usufructo en la escritura? No. ¿Lo dijo No, en para condiciones nada, de venta? Gabriel. Si no lo Para dijo, nada. si En él no dijo ningún nada, lado en las estaba. condiciones de venta, el usufructo lo cedió también. Si vendió la propiedad, vendió el usufructo. No se puede quedar con el usufructo. Salvo que haya puesto que se queda con el usufructo vitalicio y te haga dueño de la nuda propiedad, como habíamos dicho antes, la de la propiedad desnuda. Pero no es el caso. Bien, entonces el usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad es de otro, con tal de no alterar la sustancia. Si a mí me dan un campo y tiene naranjas, después no puedo tirarla todos los naranjales a la miércoles y poner nueces de pecan. ¿Se entiende? Si no es mío el campo. Yo puedo levantar las naranjas, pero no puedo cambiar la naranja por pecan. ¿Saben lo que es pecan? La nuez de pecan. Es el nogal del delta, esa nuez alargada con la cáscara lisa, medio veteada, marrón. Sí, se usa mucho en Que es muy repostería. blandita. Sí, aparte es muy nutritiva, es muy buena. Yo tengo pecan en casa, un montón de nueces. Es buenísimo. Bien. ¿Qué características tiene? Se constituye sobre cosa ajena, confiere el uso y goce de la cosa. Uso y goce. No debe alterarse su sustancia. Obviamente que si tengo el usufructo, también tengo el uso. Pero si tengo el uso, no necesariamente tengo el usufructo. No se debe alterar la sustancia y es temporal. Clases, perfecto, imperfecto, adquisición. Bueno, esto no importa tanto. Sí, ¿qué iba a decir? Un ejemplo sería el taxista que alquila un taxi para trabajar, ¿puede ser? Claro.